desde 1980 hasta 1989. Todo ese tiempo fue necesario para liberar a los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina del ennegrecimiento que se había acumulado a lo largo de los siglos, para devolver a los colores su esplendor original y hacer que las extraordinarias figuras se pudiesen disfrutar de nuevo. El artista que la creó puso manos a la obra en mayo de 1508. Construyó el andamio, eliminó la decoración anterior de la bóveda, un cielo estrellado de la época de Sixto IV, y preparó el techo para su fresco. Ideó una estructura decorativa muy compleja con un falso encuadre arquitectónico y consiguió unir iconográficamente el tema bíblico de la bóveda con los frescos del Nuevo Testamento realizados en las paredes por Perugino, Botticelli y Luca Signorini. El 31 de octubre de 1512 se desmontó completamente el andamio, dejando por fin al descubierto el esplendor de la bóveda. En poco más de 4 años realizó una obra gigantesca, impactante y única, la misma que a los restauradores del siglo XX le llevó 8 años reparar. Y debemos tener en cuenta que la fama de este maravilloso artista fue producto de sus esculturas, no de sus pinturas, y mucho menos por la realización de murales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una sola persona haya transformado por completo un espacio, dejándonos sin aliento con su arte? Hoy nos adentramos en uno de los tesoros más grandes de la humanidad, la Capilla Sixtina. Pero no solo hablaremos de su belleza, sino de la mente brillante detrás de sus obras maestras, Miguel Ángel. Prepárense para un viaje al corazón del Renacimiento, donde el genio, la fe y la ambición papal se fusionaron en una explosión de color y significado. Antes de continuar con el relato, deseo pedirte que te suscribas y actives la campanita. Es gratis y es la motivación que necesito para crear videos de calidad. La Capilla Sixtina más allá de Miguel Ángel. Antes de que Miguel Ángel dejara su huella inmortal, la Capilla Sixtina ya era un edificio con una historia y un propósito muy definidos. Su origen se remonta al siglo XV, cuando fue construida entre 1473 y 1481 bajo el pontificado del Papa Sixto IV de la Rovere, de quien toma su nombre. Arquitectónicamente, la Capilla Sixtina no es solo una sala de oración, sino una capella magna, como se denominaba en un principio, diseñada para ser un espacio ceremonial. Sus dimensiones son imponentes: 40,9 metros de largo, 13,4 metros de ancho y 20,7 metros de alto, replicando de forma simbólica las medidas del Templo de Salomón. Su función principal era, y sigue siendo, la de una capilla papal, el lugar donde se celebran las ceremonias más importantes de la Iglesia Católica, incluyendo el cónclave para la elección de un nuevo papa. Sus orígenes y diseño original. El diseño arquitectónico de la capilla es relativamente simple en su estructura: un gran salón rectangular cubierto por una bóveda de cañón rebajada. Pero su verdadera riqueza no estaba en la complejidad de su diseño, sino en la magnificencia de su decoración. Cuando se terminó, las paredes laterales ya estaban adornadas con una serie de frescos de algunos de los artistas más importantes del Renacimiento temprano, como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio y Cosimo Rosselli. Estos frescos narraban escenas de la vida de Moisés en una pared y de la vida de Cristo en la otra, estableciendo un diálogo visual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la bóveda original y la visión de Miguel Ángel. Y aquí viene una curiosidad crucial. Antes de Miguel Ángel, la bóveda de la Capilla Sixtina no presentaba las complejas narraciones bíblicas que conocemos hoy. El techo original estaba pintado de una manera mucho más sencilla: un cielo azul salpicado de estrellas doradas, una representación más convencional de la bóveda celeste, obra de Pier Matteo d'Amelia. Sin embargo, la estructura de la bóveda presentaba una serie de lunetos y pechinas que Miguel Ángel supo aprovechar de manera magistral. Fue esta simple, pero simbólica, decoración la que el Papa Julio II le encarga modificar. Pero, como mencionaremos, Miguel Ángel, con su visión única y su ambición artística, no se conformó con un simple repintado. Él vería ese lienzo como la oportunidad para transformar completamente el espacio, pasando de un cielo estrellado a una de las narraciones artísticas más complejas y emocionantes de la historia del arte. Un encargo monumental. La bóveda. La historia de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina comienza con un encargo que pocos artistas se atreverían a aceptar. En 1508, el Papa Julio II, conocido como el Papa Guerrero, le confía a Miguel Ángel la tarea de pintar la bóveda de la capilla. Originalmente, la idea era simplemente decorar el techo con los 12 apóstoles y motivos ornamentales,
Pero Miguel Ángel, con su visión inigualable, tenía otros planes. Convenció al Papa para que le permitiera una composición mucho más ambiciosa. La técnica del fresco, un desafío titánico. ¿Cómo se logra una obra de esta magnitud en un techo tan alto? La respuesta es la técnica del fresco. Un fresco, del italiano affresco, es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal. La primera, arricio, de mayor espesor, con cal apagada, arena de río y agua, y la segunda, intónaco, más fina, formada por polvo de mármol, cal apagada y agua, sobre la que se van aplicando los pigmentos cuando todavía esta última capa está húmeda, y por jornadas, de ahí su nombre. El fresco se ejecuta en jornadas de trabajo de 8 horas, ya que la cal en un periodo de 24 horas comienza su proceso de secado y no admite más pigmentos, lo que exige una velocidad y precisión asombrosas, ya que el pigmento se adhiere al yeso al secarse. Miguel Ángel, que se consideraba principalmente un escultor, tuvo que aprender y dominar esta técnica, a menudo trabajando en posturas incómodas, de espaldas, con pintura goteando sobre su rostro. Los bocetos se preparaban en cartones a tamaño real que luego se transferían al yeso fresco mediante la técnica del espolvero, derivado del italiano polvere, polvo. Es una técnica artística utilizada para transferir una imagen de una superficie a otra. Es similar al calco y es útil para crear copias de un esquema de boceto para producir trabajos terminados. Ha sido una técnica común durante siglos, utilizada para crear copias de retratos y otras obras que se terminarían como pinturas al óleo, grabados, frescos, cerámica, etc. El método más común consiste en colocar papel semitransparente sobre la imagen original y luego repasar a lo largo de las líneas de la imagen, creando marcas perforadas en la hoja de papel superior. Este dibujo punzado se coloca sobre una nueva superficie de trabajo. Un polvo como tiza, grafito o pastel es forzado a través de los orificios para dejar un contorno en la superficie de trabajo de abajo, transfiriendo así la imagen. El polvo se aplica colocándolo en una pequeña bolsa de tela delgada como una gasa y luego se frota suavemente sobre los agujeros del dibujo punzado, creando una guía para el artista. Cada sección del fresco debía completarse en una jornada, lo que significaba una planificación meticulosa y un esfuerzo físico extenuante. En el corazón del Vaticano, bajo la mirada atenta de millones de visitantes al año, se encuentra una de las obras más asombrosas del arte universal, la bóveda de la Capilla Sixtina. Pintada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, esta inmensa obra de arte no solo narra historias bíblicas, sino también filosóficas, humanas y profundamente espirituales. La bóveda de la Capilla Sixtina es una epopeya visual que narra la historia del Génesis, desde la creación hasta la embriaguez de Noé. Miguel Ángel la dividió en 9 paneles centrales, flanqueados por profetas, sibilas y escenas de los ancestros de Cristo. Los 9 paneles centrales, historia del Génesis, primer tríptico, la separación de la luz y las tinieblas. Dios emerge majestuoso como una figura musculosa, flotando en un torbellino de energía, separando con un gesto la luz de la oscuridad. El fondo es austero, resaltando el dinamismo de la figura divina. La energía y el dinamismo de esta figura son impactantes, la creación de los astros y las plantas. Un Dios poderoso y vital da vida al universo. Dios aparece 2 veces, una para crear el sol y la luna con gestos intensos y expresión severa, y otra para dar vida a la vegetación. Su túnica flotante sugiere movimiento cósmico, la separación de las aguas y la creación de la tierra. Otra imagen de Dios en acción, un torbellino de creación. Dios flota entre nubes mientras con sus brazos potentes divide el cielo de los océanos. La composición se inclina hacia la abstracción, mostrando el poder divino como fuerza pura. Segundo tríptico, la creación de Adán, quizás la imagen más icónica de toda la bóveda. El dedo de Dios que roza el de Adán, transmitiendo la chispa de la vida. Es un momento de pura poesía visual, simbolizando la relación entre lo divino y lo humano. Adán yace desnudo, representado como un ideal de belleza clásica, mientras Dios, rodeado por figuras angélicas, una de las cuales se cree que es Eva, extiende su mano para transmitirle la chispa de la vida. Las manos que casi se tocan simbolizan la unión entre lo divino y lo humano. La creación de Eva. Eva surge del costado de un Adán dormido. Dios se presenta como un padre amoroso que le ofrece la vida, mientras ella lo contempla con devoción.
La escena está llena de simetría y equilibrio, el pecado original y la expulsión del paraíso. Adán y Eva, seducidos por la serpiente, caen en desgracia y son expulsados por un ángel furioso. La dualidad de la escena es magistral, escena bifocal. A la izquierda, Eva toma el fruto del árbol prohibido que le ofrece una serpiente con forma femenina. A la derecha, un ángel con espada expulsa a Adán y Eva del paraíso. Sus cuerpos reflejan el dolor, el peso de la culpa y la pérdida de la inocencia. Tercer tríptico, el sacrificio de Noé. Una escena que muestra la fe y la obediencia después del diluvio. Noé realiza una ofrenda de agradecimiento tras el diluvio. Varios personajes rodean el altar, en una escena de recogimiento que contrasta con el anterior. Es símbolo de la fe y la obediencia. La extraña disposición de esta obra, que aparece antes de El Diluvio Universal, en el tercer y último tríptico de frescos de la bóveda, la historia de Noé, ha motivado alguna confusión entre los críticos y los historiadores de arte. En el orden cronológico, según la narración bíblica, debería ser la segunda escena, pues el sacrificio se realizó al acabar el diluvio y salir del arca todos los que se salvaron en ella. El diluvio universal, la imagen del caos y la desesperación, la humanidad castigada por sus pecados. Muestra la evolución del estilo de Miguel Ángel. Para esta composición, Miguel Ángel reservó el último de los 9 espacios de gran tamaño, sin ignudis ni medallones que lo flanqueen. De todas las escenas de la bóveda, esta es la que incluye más figuras humanas, más de 60, y la de composición más compleja. Miguel Ángel representa el episodio del diluvio universal, con extremo carácter dramático. En primer plano se ve una colina hacia la que se dirige una multitud, encorvada debido al peso de sus haberes personales o de sus familiares, pretendiendo de este modo salvarse del castigo de Dios. Mientras que, en la parte opuesta, otros se amontonan en un islote, alargando las manos para dar socorro a los que aún se hallan en peligro. En el centro se ve una barca a punto de hundirse, mientras que en el fondo se halla el arca en la que, según los deseos de Dios, hallarán la salvación Noé, sus familiares y parejas de animales. Esta zona era una de las más dañadas de todo el ciclo de frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina. Su estado era realmente opaco y grisáceo. Después de la restauración, su estado mejoró mucho, aunque hubo varias partes que no se pudieron recuperar, como la que se encuentra sobre la roca, la embriaguez de Noé, una escena que cierra la narrativa con la vulnerabilidad humana. La escena representa el episodio en el que Cam, Sem y Jafet, los hijos de Noé, encuentran a su padre desnudo y ebrio, enjutas y pechinas. Las grandes pechinas colocadas en los ángulos de la bóveda narran 4 episodios de la milagrosa salvación del pueblo de Israel, que se pueden interpretar como prefiguraciones del Mesías, ya que testimonian la constante presencia de Dios en la vida de su pueblo y la perpetua renovación de la promesa de redención. Estas se colocan, por lo tanto, como eslabón entre las historias de la bóveda y las de las paredes. Son las siguientes: Pechina de David y Goliat, Pechina de Judith y Holofernes Pechina, castigo de Amán, Pechina serpiente de bronce. Profetas y sibilas. Flanqueando los paneles centrales encontramos las enjutas, representadas por figuras colosales de profetas del Antiguo Testamento y sibilas de la antigüedad pagana, cada uno con su propio semblante y expresión, como el imponente profeta Jonás o la enigmática sibila délfica. Representan la revelación divina antes y después de Cristo. Profetas y sibilas sentados en tronos monumentales se alternan en los lados largos, mientras que en los cortos sobresalen las figuras de Zacarías y sobre el altar Jonás, a quien corresponde la posición prominente en calidad de prefiguración de Cristo. Los videntes están identificados por una inscripción en la placa de abajo, y son los primeros que intuyeron la venida del Redentor. Por lo tanto, profetas y sibilas testimonian la constante espera de la redención por parte de la humanidad. En efecto, los primeros anticiparon la venida de Cristo para el pueblo de Israel. Las segundas, aún perteneciendo al mundo pagano, se hallan aquí representadas por sus dotes de adivinas, tratando de ampliar en este sentido la espera de la redención desde el pueblo elegido a toda la humanidad. La escala de estas figuras, la intensidad de sus expresiones, el uso dramático del color. Miguel Ángel no solo pintó una historia, pintó un universo. Las posturas de los personajes reflejan su profunda comprensión de la anatomía humana. El juicio final, la obra magna de la madurez. Pero la historia de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina no terminó con la bóveda. Casi 25 años después, en 1534, un nuevo papa, Pablo III, de la familia Farnese, le encarga otra obra maestra, el fresco de la pared del altar, el juicio final.
Este fresco, pintado entre 1536 y 1541, es una visión apocalíptica del fin de los tiempos, un contraste dramático con la luminosidad de la bóveda. En el centro, un Cristo juez musculoso y poderoso irradia autoridad. A su lado, la Virgen María intercede por la humanidad. Alrededor de ellos, una vorágine de figuras, los resucitados que ascienden al cielo, los condenados que son arrastrados al infierno por demonios. Un detalle que ha generado mucho debate es la figura de San Bartolomé sosteniendo su propia piel desollada, en la que se dice que Miguel Ángel incluyó su propio rostro, una firma macabra y personal. El juicio final fue una declaración artística y teológica poderosa en un momento de gran agitación religiosa, con la Reforma protestante en pleno auge. La desnudez de las figuras generó controversia y más tarde, tras la muerte de Miguel Ángel, algunas fueron cubiertas por Daniele da Volterra, ganándose el apodo de Il Braghetone, el pintor de calzones. Curiosidades y detalles fascinantes. La Capilla Sixtina está llena de secretos y anécdotas. El autorretrato escondido, además del rostro de San Bartolomé, se cree que Miguel Ángel se retrató en otras figuras, como en el hombre que cae en el juicio final, un testimonio de su agotamiento. La relación con los papas. La relación de Miguel Ángel con Julio II fue tormentosa, marcada por desacuerdos y admiración mutua. Con Pablo III fue más estable, pero la presión de la Iglesia era constante. La ira de un genio. Se cuenta que Miguel Ángel, frustrado por un maestro de ceremonias papal que criticó la desnudez de sus figuras en el juicio final, lo pintó en el infierno como Minos, con orejas de burro y una serpiente mordiéndole los genitales. Una venganza artística, el andamiaje innovador. Para pintar la bóveda, Miguel Ángel diseñó un andamio flotante que no tocaba el suelo, permitiendo al Papa seguir utilizando la capilla. El legado eterno. La Capilla Sixtina no es solo una obra de arte, es un testimonio de la ambición humana, la fe y el poder transformador del genio. Los frescos de Miguel Ángel nos siguen maravillando siglos después, invitándonos a reflexionar sobre la creación, la humanidad y nuestro destino. Es un recordatorio de que el arte tiene el poder de trascender el tiempo y hablarnos directamente al alma. Esperamos que este recorrido por la Capilla Sixtina y la mente de Miguel Ángel te haya inspirado tanto como a nosotros. ¿Cuál es tu fresco favorito? ¿Qué detalle te sorprendió más? Déjanos tus comentarios abajo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos viajes por el arte y la historia. Hasta la próxima.